segundo programa de El Triángulo Iniciático con el segundo diálogo de Eliphas Levi y Libro de los Sabios. Ahora está con un filósofo. El filósofo, entrando. ¿Qué hacéis con aquel energúmeno? Eliphas Levi, nada bueno, creo. Habría deseado calmarlo y no conseguí sino encolerizarlo cada vez más. El filósofo, también, ¿qué tenéis que hacer con semejante gente? O sea, se están refiriendo al sacerdote, porque él dialogó con un sacerdote si se supone que esta persona es un libre pensador. Y luego él responde, el filósofo, con semejante gente, y a lo cual pregunta, ¿y por qué os obstináis en declararos todavía católico? Alejáis de vosotros a los libres pensadores y a los católicos os execran. Eliphas Levi, es un malentendido. El filósofo, ¿de cuál vos sois la causa? ¿Por qué os obstináis en decir perro cuando se trata de gato? Eliphas Levi, no creo haberme permitido semejante excentricidades de lenguaje. Llamo a las cosas por su nombre, pero me ha sucedido ver perros y gatos que se entienden maravillosamente. O sea, cuando dice a los perros y a los gatos, se refiere a que la religión o el libre pensamiento pues no se pueden llevar, ¿vale? El filósofo, esto nada prueba en vuestro favor en vuestro sueño que es un acuerdo imposible entre religión y la ciencia, entre la autoridad dogmática y la libertad de examen. Eso también es falso, o sea, la ciencia tampoco es libertad de examen, porque también la ciencia suele ser muy dogmática, ¿vale? Entonces esto hay que entenderlo. Dice el filósofo, ya. El filósofo, dice Eliphas Levi, perdón. ¿Por qué imposible? El filósofo, porque la religión es el sueño que quiere hacer la ley para la razón. Es el absurdo que se impone con la obstinación de la locura. Es el orgullo de la ignorancia para creerse sobrenatural. Inventa virtudes contra natura. Es Alejandro V puesto en el lugar de Dios. Es la llave del cielo puesta en las manos sangrientas de los inquisidores. Eliphas Levi. No, la religión no es nada de todo esto. La religión es la fe, esperanza y la caridad. El filósofo. ¿A qué llamáis fe? Eliphas Levi. La fe es la afirmación de lo que debe ser y la aspiración confiada en lo que es bueno esperar. El filósofo. Salgamos de las nubes si os place. Vos os decís católico. Ahora bien, ¿sabéis lo que es un católico? Eliphas Levi. Católico quiere decir universal. Un católico es aquel que se religa a las creencias universales, es decir, a la religión única, cuyo fondo se encuentra en los dogmas de todos los pueblos y de todos los tiempos. O sea, aquí Eliphas Levi toma lo que es en realidad la palabra católico, porque entendemos pues que el católico o el catolicismo solamente se refiere a la religión de Roma o de los que donde cuando fue instituido en ese lugar, pues. O sea, es supuestamente un cristianismo, pero sabemos que el catolicismo es un cristianismo politizado. Entonces, bien, el filósofo, no, señor, un católico, de acuerdo con Boileau, a quien Roma no condena, es aquel que cree en Jesucristo, es el único Dios y que habla por boca del Papa. Eliphas Levi, dejemos a Boileau y razonemos. El filósofo, no, ya que hablamos de religión, bien sabéis que, según un padre de la Iglesia muy autorizado, el objeto de la creencia es lo absurdo. Eliphas Levi, ¿lo infinito no es absurdo? Y sin embargo, la ciencia está obligada a creer en él. El eterno acercamiento de dos líneas que nunca tocarán, ¿no es acaso un absurdo? Y sin embargo, la geometría se ve obligada a admitirlo. O sea, la geometría, como es algo abstracto, pues es dentro de lo que dicen absurdo, pues esto es la geometría, no se ve, no se toca, pero ahí está, es propia del razonamiento abstracto, ¿vale? Dice, se ve obligada a admitirlo. Hay dos absurdos de dos especies. Unos no son sino aparentes y son aquellos que provienen de una falla de nuestra inteligencia. Otros son evidentes, las afirmaciones contrarias a verdades demostradas. Ahora bien, la religión no nos obliga a aceptar estas últimas. O sea, la ciencia, las matemáticas podrían decirse que son un absurdo porque pues no se ven. O sea, las tenemos por ejemplo, los números y todo eso, pero en realidad las matemáticas pues son enteramente abstractas, por ejemplo. El filósofo, no entremos en el laberinto
de vuestra o de vuestro de vuestros misterios. El dogma enmarañado a gusto por vuestros teólogos me dirá fáciles posibilidades de controversia, pero estas antiguas antiguas estas antiguallas están tan abandonadas hoy en día que no ocupamos más de ellas ni aun para reír. En suma, el cristianismo es superado por el progreso, ha hecho su tiempo, y queréis poner vino nuevo en ese vaso viejo. Perdéis el vaso y el vino, dejad el viejo cristianismo morir en paz. Él no os acepta, vos sois un renegado y un sacrílego. Tener el valor de vuestro libre pensamiento y dejad a los muertos sepultar a sus muertos. Hacéis ridículos esfuerzos para conciliar la civilización moderna y el sílabus, y en verdad os digo que esto no debe matar a aquello. Queréis conciliar a la polichinela y la horca, y sin embargo la polichinela no quiere oír hablar de esta y piensa ahorcar el mismo al verdugo, a pesar de los zarpazos del gato. Perdonad si soy poco grave, es porque en verdad vuestra fe de expedientes y de preceptos no es seria. Ella exagera lo absurdo para aumentar sus malabarismos. Puede ser muy hermosa, pero no es útil a nadie y se vuelve muy molesta para vos. O sea, vaya, aquí supuestamente como Eliphas Levi, como masón y todo esto, como un católico universal que es, quiere conciliar lo que son las religiones, la ciencia y todo esto, aunque muchos de la conspiranoia dicen que esto es el nuevo orden mundial, ¿no? Unir todo en una sola cosa, pero pues en realidad no, simplemente es respetarlas cada cosa en cada una de sus preceptos, sus esencias, no querer imponer una cosa sobre la otra. Si bien la ciencia puede decir que es la razón, también es dogmática, o sea, hay muchos que son positivistas y eso nunca va a cambiar, aunque la ciencia en sí misma pues sea contradictoria, porque lo que fue hoy mañana no será. Vale, bueno, dice Eliphas Levi, dejemos de lado mis intereses personales, no los tengo y no quiero tener otros que los de la verdad. El filósofo, pues bien, la verdad evidente para cualquiera de buena fe es que no existe relación universal y las religiones se devoran entre sí. Todos los sectarios afirman que Dios les ha hablado, pero bien sabéis que Dios no habla sino por boca de sus sacerdotes, que se maldicen unos a otros y no se pondrían de acuerdo jamás. Queréis conversar el dogma y suprimir el sacerdote. Sin embargo, ellos se sostienen entre sí y hasta ahora no se soportan mutuamente. Dios es el sacerdote del cielo, así como el sacerdote afirma ser Dios de la tierra. Echad al sacerdote, él se llevará a su Dios y os probará que sois ateo. Eliphas Levi, no quiero echar a nadie, sino que desearía iluminar a todos. El filósofo, hasta los sacerdotes quizás. Eliphas Levi, sobre todo los sacerdotes, porque les debo mi primera educación. El filósofo, no les digáis, pero se nota bastante. Es entre ellos que habéis aprendido las conciliaciones jesuíticas y las aserciones forradas de segundas intenciones. Eliphas Levi, yo escribo sobre ciencias ocultas. El filósofo, entiendo y creéis que hay que ocultar vuestro pensamiento, pero habría un medio bien simple para ocultarlo, sería el de no escribir. Eliphas Levi, y no dejo de hablar, pero entonces yo no tendría la ventaja de discutir hoy con vos. El filósofo, yo no discuto vuestras creencias, las condeno en nombre de la ciencia y del progreso. O sea, las condeno en nombre de la ciencia y del progreso. O sea, porque mucha gente piensa que sí, y esto vaya, ¿cómo se dice? Pues ha costado, ¿no? La información cuando dicen, ay, los científicos han comprobado, los científicos han hecho esto. No siempre es verdad y mucha gente se cree de eso. Y también, o sea, que la ciencia nadie la puede cuestionar, pero pues es lo principal que se debe cuestionar a la ciencia, ¿vale? Entonces, pues seguimos. Eliphas Levi, pero ¿cómo? Hasta mi creencia en Dios, en la mortalidad del alma, en la solidaridad entre los hombres y el espíritu de caridad
El filósofo: estas son quizás irrespetables, pero que no existen y no podrán existir para la ciencia, pues no son ni demostrables, ni demostrables, ni demostradas. Elifas Levi: ¿de qué modo no creéis en nada? El filósofo: perdonadme, creo en la naturaleza, en la ciencia y en el progreso. Elifas Levi: vuestras creencias, Señor, son las mías. No se trata de entendernos, que me y antes que nada, ¿qué es la naturaleza para vos? El filósofo: fuerza y materia. Elifas Levi: ¿cómo? ¿Sin espíritu? El filósofo: el espíritu es la fuerza directriz. Dice Elifas Levi: muy bien, no os pido más, agregaré solo evocador y habernos encontrado a Dios. El filósofo: Dios, siempre Dios, no puede sufrir esta palabra, ella no pertenece a la ciencia. Elifas Levi: es verdad, pertenece a la fe, pero la ciencia no puede prescindir de ella. El filósofo: es lo que yo niego. Elifas Levi: sí, sin poder probar la fuerza de vuestra negación. El filósofo: a vos toca probar ya que afirmáis. El filósofo: Elifas Levi: afirmo que la fe existe y que ella está en la naturaleza del hombre. Afirmo que la fe es razonable, dado que la ciencia está limitada. Afirmo, en fin, que la fe es necesaria, porque como vos, creo en el progreso. Sin la fe, la ciencia no lleva sino a la duda absoluta y a disgusto por todas y al disgusto por todas las cosas. Sin la fe, la vida no es sino un sueño que terminará sin despertar en la nada. Sin la fe, los afectos son vanos. El honor no es más que un engaño. La virtud y la mentira y la moral, decepción. Sin la fe, la ciencia no es más que un inmenso tedio, pues la falta de esperanza. Sin la fe, la libertad no es más que un despotismo de las riquezas. La igualdad es imposible y la fraternidad no es más. Filósofos del ateísmo, partidarios de la fuerza ciega y la materia motriz, no, vosotros no sois hombres de progreso. Uno de nuestros maestros en el siglo pasado ya ha hecho reír, se le llamaba Lamartine y era uno de los médicos del rey de Prusia. Es triste veros malgastar tanto espíritu para probar que sois bestias. Lo digo, Señor, no podría seros dirigido, pues creéis que en la fuerza inteligente y en el progreso. La fuerza inteligente es del espíritu y el progreso la inmortalidad. El filósofo: todo esto no está demostrado. El filósofo: pues, si lo que es evidente para vos no lo es para mí, os extenderé la mano y lo superaremos como buenos amigos. Adiós, pues. Elifas Levi: sí, adiós, pues pretendéis no creer en él, a pesar de que lo invocáis sin pensarlo. Pues sí, o sea, a lo que se refiere con fe, no es que creas en un Dios o cosas de esas, sino se refiere a la voluntad. Sin voluntad no somos nada, sin la persistencia no somos nada. Entonces lo que él dice aquí, al filósofo, pues, aunque sabemos que los filósofos y los científicos, algunos van de la mano y otros se pelean, pues que no solo la materia es importante, sino la razón en sí misma es algo abstracto, es algo que no se puede ver, ¿vale? Entonces, eso es a lo que esta lectura se refiere. A mí me gusta mucho este libro y por eso voy leyendo cada uno de los capítulos para hacer los primeros programas. Y pues nada, hasta aquí llegamos con el segundo capítulo. Quiero dejarlo a la reflexión, yo no me quiero quedar con nada. Pues no sé, o sea, salir un poco de lo que vemos generalmente en el otro programa, hacer algo más espiritual que ya tanto falta hace. O sea, no voy a cansar de decirlo, hace falta más trabajar en la espiritualidad, ¿vale? Y pues hasta aquí el programa, nos vemos en el próximo programa de Transfilosofía, no sé qué vaya a hacer. No sé si un artículo de sopa de Wuhan o algo de sexualidad, no lo sé, ¿vale? Pues hasta aquí el programa, nos vemos hasta la próxima, adiós.